Es fácil pensar que al escribir en Internet se priorice la velocidad por encima de la calidad, sobre todo cuando todo Internet está lleno de chismas, gente que usa los hashtags de forma irónica, gente que directamente prescinde de los signos de puntuación o que hacen juegos de palabras malísimos. Sin embargo, aunque este lenguaje en apariencia se aleja de las normas y uno puede pensar que cada vez se escribe peor, el lenguaje de Internet recoge una tradición ya fomentada por autores modernistas. Estos utilizaban la técnica del flujo de conciencia, con la que a través de la puntuación y las ausencias de un texto podían transmitir la forma de pensar de un personaje. Este es el caso de la puntuación minimalista de E. Cummings o del Ulises de Joyce, que son más de 4.000 palabras separadas solamente por 2 puntos. Estoy convencida de que si Virginia Woolf viviera ahora mismo, sería de las que dan demasiada información sobre sí misma en Internet. Y seguro que solía ser Twitstar, que te contaba su movida en hilos larguísimos. Lo que voy a exponer en este vídeo es cómo este recurso que he mencionado, el flujo de conciencia, se ha utilizado en distintos ámbitos artísticos, de literatura a series de televisión, y cómo continúa vivo en la actualidad hasta el punto de que yo considero que postear en Internet es un acto de creación literario, ya que cumple la finalidad final del flujo de conciencia, la unión entre el mundo interior y el exterior. Discurso de madrugada. En primer lugar, me parece necesario definir en qué consiste este mecanismo. En la crítica literaria, el flujo de conciencia es un método o modo narrativo que pretende reflejar los multitudinarios pensamientos y sentimientos que pasan a través de la mente de un narrador. Esta herramienta narrativa pretende ser el equivalente escrito de lo que es el proceso mental del pensamiento de un personaje. Y en ocasiones es un término que se utiliza de manera intercambiable con monólogo interno. Pero el flujo de conciencia se caracteriza por ser una forma especial de este último. En el flujo de conciencia se incluyen saltos asociativos en el pensamiento y para reflejar este último también hay una ausencia notable de cierta puntuación ortográfica. Además, en el flujo de conciencia los pensamientos del personaje muchas veces solo aparecen dirigidos a sí mismo, en oposición a un monólogo interno que va dirigido a un público. Es cierto que muchas fuentes utilizan los dos términos de forma intercambiable, pero el Oxford Dictionary of Literary Terms sugiere que se pueden diferenciar tanto psicológica como literariamente. En un sentido psicológico, el flujo de conciencia es el asunto fundamental, mientras que el monólogo interno es la técnica que se usa para reproducirlo. Y es que si bien un monólogo interno siempre presenta los pensamientos del personaje directamente, sin la aparente intervención de nadie, o sea, sin resumen del narrador que selecciona trocitos, no se mezclan necesariamente las impresiones y percepciones. Pero el monólogo interno tampoco viola las normas de gramática o de la lógica, pero el flujo de conciencia puede hacer una o ambas cosas. Ofrezco 2 ejemplos para aclarar esta explicación. Yo consideraría flujo de conciencia la voz en off que aparece en Neon Genesis Evangelion para expresar los pensamientos de los personajes. Ninguno de los otros personajes tiene acceso a los pensamientos. Solo el público tiene acceso a esta información narrada en voz en off. Y en este caso, el de Neon Genesis Evangelion, al ser la serie un medio audiovisual y que no depende de las limitaciones de la literatura, el hecho de que estas reflexiones del pobre Shinji se interrumpan por flashes de imágenes o visiones oníricas fomenta precisamente este flujo de conciencia y de estos pensamientos que no se pueden aprender con palabras. Por otra parte, Fleabag, serie de Phoebe Waller-Bridge, mi ídola, está caracterizada por una protagonista femenina que expresa sus pensamientos en voz alta sin que nadie a su alrededor se percate, con excepción del cura Buenorro, interpretado por Andrew Scott, y del espectador, por supuesto. Fleabag es un claro ejemplo de monólogo interno. Un uso temprano del término aparece en The Principles of Psychology, de William James. La conciencia, entonces, no aparece ante sí misma desmontada en trocitos. No está unida para nada, fluye. Un río o una corriente son metáforas que se aplican más a menudo. Al hablar de ello, vamos a llamarlo flujo de pensamiento, de conciencia o vida subjetiva. En 1918, la novelista May Sinclair fue la primera en utilizar el término, flujo de conciencia, en un contexto literario. Pero serán autores como Marcel Proust, James Joyce y Virginia Woolf a los que queda asociado el término definitivamente. Estos autores se sitúan dentro del modernismo,
un movimiento tanto filosófico como artístico que surgió de amplias transformaciones en la sociedad occidental durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El movimiento evidenció un deseo de creación de nuevas formas de arte, filosofía y organización social que reflejaran el emergente nuevo mundo industrial, incluyendo temas como la urbanización, la tecnología y la guerra. Los modernistas persiguen apartarse de formas de arte tradicionales, que consideran anticuadas u obsoletas. Entre sus características, aplicadas ahora en concreto al mundo de la literatura, se encuentran la autoconsciencia o autorreferencia. Y a mí la verdad es que lo que más me fascina de este concepto del flujo de conciencia es cómo dar orden al caos, o cómo presentar un caos aparente. A continuación, un ejemplo de cómo James Joyce representa este flujo de conciencia, y a mí la verdad que representa demasiado bien lo que pasa cuando me quiero ir a dormir pronto y tengo que madrugar. Pasadas las 1:15, vaya hora intempestiva, supongo que ahora se acaban de levantar en China, peinándose las coletas para todo el día, pronto tendremos a las monjas tocando el ángelus. Ellas no tienen a nadie que venga a interrumpirles el sueño, menos algún que otro cura para los oficios nocturnos, o el despertador de al lado con el canto del gallo echándose fuera los sesos a golpes. Vamos a ver si puedo echar una cabezada. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué clase de flores son esas que inventaron como las estrellas? El papel de papelar en Lombard Street era mucho más bonito. El delantal que él me dio era como algo así, solo que yo solo me lo puse 2 veces. Mejor que baje la lámpara e intente otra vez para poder levantarme pronto. No hay ni medio punto. En este fragmento, que pertenece al Ulises, el personaje de Joyce está intentando dormir, sin éxito. Joyce está describiendo este momento de vigilia en el que eres suficientemente dueña de tus pensamientos para redirigirlos, pero no para evitar que otros te surjan espontáneamente. Los números pues pueden significar que está intentando contar ovejas para conciliar el sueño, algo que no consigue porque su cabeza vuelve a rumiar pensamientos inconexos como ¿qué flores son esas? ¿Que inventaron? O el recuerdo de un delantal, vete tú a saber. El hecho de que las frases no se entiendan o tengan más de un significado forma parte de la gracia. Este texto parece evocar la sensación que produce a alguien que habla en sueños y se le puede seguir la conversación, pero esta carece de sentido. En este fragmento se pueden apreciar las características que he estado enumerando con anterioridad. Lo primero que llama la atención a simple vista, si lo lees, es que Joyce no respeta las normas de ortografía habituales. Evidentemente, esto no es un fallo, sino que es una decisión consciente. Al suprimir la diferencia entre mayúsculas y minúsculas y suprimir cualquier signo de puntuación, el texto consigue una fluidez y una rapidez increíbles. Y, sobre todo, representa con exactitud pues una rayada de madrugada. El lenguaje de Internet. El problema es que la escritura es demasiado premeditada. Es demasiado probable que se haya filtrado a través de varias manos. Demasiado difícil atribuirlo a las intuiciones lingüísticas de una sola persona en un momento concreto. Pero la escritura en Internet es diferente. No está editada, no tiene filtro y es hermosamente trivial. Gretchen McCulloch tiene un libro que yo recomiendo a todo el mundo que se llama Because Internet. Y en él analiza distintos aspectos del lenguaje de Internet desde una perspectiva lingüística. De la misma manera que el lenguaje de James Joyce parece que no sigue reglas y que no tiene un patrón establecido, el lenguaje de Internet en realidad tiene patrones. Por ejemplo, cuando escribes en mayúsculas parece que estás gritando, o puedes dar énfasis online repitiendo las últimas letras. De hecho, alrededor de 2013 y 2016, ahora que está tan de moda el revival, en la red social de Tumblr y por influencia de la ahora fallecida red social de Twitter, escribir en minúsculas no era señal de pereza o de ineficiencia, era señal de marcar una actitud determinada. El principio fundamental de escribir utilizando el flujo de conciencia es que representa de forma más fidedigna los pensamientos de tu cabeza que el estilo habitual de escritura formal. Internet no creó la escritura informal, pero sí que es cierto que la ha hecho más común. Se ha producido un cambio de lo que eran nuestras interacciones orales por un intercambio de texto casi a tiempo real. Internet era la pieza clave en este proceso que había comenzado con escribas medievales y poetas modernistas. Nos hizo a todos escritores a la par que lectores. Ya no aceptamos que la escritura debe carecer de vida, que solo puede expresar nuestro tono de voz a duras penas y de forma imprecisa, o que escribir con sutilezas es dominio exclusivo de profesionales. Estamos creando nuevas reglas para el tono de voz tipográfico. No solo el tipo de reglas que vienen impuestas de las altas esferas, sino el tipo de reglas que surgen de la práctica colectiva de un par de billones de monos, reglas que animan nuestras interacciones sociales. La amiga Virginia. En la obra de Virginia Woolf, el flujo de conciencia era un papel fundamental. Dos de las novelas más representativas de Virginia Woolf son La señora Dalloway y Alfaro. La señora Dalloway transcurre en un solo día.
Y en el libro el argumento se puede resumir en que la protagonista solo quiere comprar flores. I can buy myself flowers. En Alfaro tampoco pasa nada especialmente destacable a nivel argumental. Es la historia de una familia que siempre va de vacaciones al mismo sitio. Pero es que en la obra de Woolf, el mundo interno de los personajes predomina sobre el argumento, sobre la acción. Básicamente porque la vida es subjetiva y todo lo que se describe en sus novelas está relacionado con la psicología del personaje. A través de la señora Dalloway, Woolf fusiona la distinción entre el estilo directo e indirecto. Va alternando su modo de narración entre modo omnisciente, monólogo interior e indirecto y soliloquio. Y en Alfaro hay críticos que consideran que la vida es un personaje de por sí. Se podría decir que la señora Ramsay es la protagonista porque es el personaje central del libro. Los personajes ven el mundo a través de ella. Yo, en mi opinión, diría que el tema fundamental de Virginia Woolf es la realidad en oposición a la vida, la representación en oposición a la experiencia. La vida es un término más amplio que la realidad y esta es una representación de la vida. A mí de verdad me hace mucha gracia la doble vertiente que tiene Virginia Woolf, porque igual describe una cosa preciosa que te cuenta sus mierdas. En su famoso ensayo, Una habitación propia, expone que le habían encargado una charla sobre novelas y autoras, pero que se ve sobrecargada por la tarea y pasa días enteros dándole vueltas al asunto. Va a un parquecito y sigue dándole vueltas. Pero me diréis, le hemos pedido que nos hable de las mujeres y la novela. ¿Qué tiene esto que ver con Una habitación propia? Intentaré explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Quizás implicaban sencillamente unas cuantas observaciones sobre Fanny Burney, algunas más sobre Jane Austen, un tributo a las Bronte y un esbozo de la rectoría de Haworth bajo la nieve, algunas agudezas, de ser posible, sobre Miss Mitford, una alusión respetuosa a George Eliot, una referencia a Mrs. Gaskell, y ello habría bastado. Pero pensando lo mejor, estas palabras no me parecieron tan sencillas. El título, Las mujeres y la novela, quizá significaba, y quizá era este el sentido que le dabais, las mujeres y su modo de ser, o las mujeres y las novelas que escriben, o las mujeres y las fantasías que se han escrito sobre ellas, o quizás estos tres sentidos estaban inextricablemente unidos y así es como queríais que yo enfocara el tema. Total, que seguidamente Virginia Woolf pasa una página entera explicándote qué ha comido. Hecho curioso, los novelistas suelen hacernos creer que los almuerzos son memorables, invariablemente, por algo muy agudo que alguien ha dicho o algo muy sensato que se ha hecho. Raramente se molestan en decir palabra de lo que se ha comido. Forma parte de la convención novelística no mencionar la sopa, el salmón ni los patos. Como si la sopa, el salmón y los patos no tuvieran la menor importancia. Como si nadie fumara nunca un cigarro o bebiera un vaso de vino. Voy a tomarme, sin embargo, la libertad de desafiar esta convención y de deciros que aquel día el almuerzo empezó con lenguados servidos en fuente honda y sobre los que el cocinero del colegio había extendido una colcha de crema blanquísima, pero marcada aquí y allá, como los flancos de una gama de manchas pardas. O sea, es que Virginia Woolf se pasa tanto tiempo describiendo qué es lo que ha comido, me parece que está al nivel de antiguos hilos de Twitter, donde una completa desconocida te podía contar pues eso, su experiencia trabajando en un bazar y la disputa que tuvo su jefe con una señora por unas plantillas de 75 céntimos. Me pide, me perdona. Woolf se permite divagar. Empieza a contarte qué hay de menú, luego mira a su alrededor y piensa en la vida antes de la guerra, abre un libro de Tennyson que tiene a mano, suelta una risita y para disimular señala un gato y se pone a pensar en su propio gato que no tiene cola. O sea, este nivel de importante banalidad que merece ser mencionada es que me parece antecedente directo de la esencia de Twitter. Vaya rayada. Todo esto que he mencionado puede sonar muy sesudo, pero en realidad esta herramienta del flujo de conciencia se utiliza con frecuencia no solo en la literatura, sino en cómics, películas, series y otros formatos de narración. Twitter no iba a ser una excepción. Se me ocurren múltiples ejemplos en el ámbito de la cultura pop que utilizan el monólogo interno. Es el caso de El Gran Lebowski, Neon Genesis Evangelion, Solaris, American Psycho, Deadpool, y también quiero concretar casos en los que las narradoras son mujeres, como son I Am Not Okay With This, Gentleman Jack, Fleabag, The End of the Fucking World o Lizzie McGuire. Todas hacemos esto de hablar con nosotras mismas, pero es algo bien caótico. Para reflejar este caos en la ficción, hay que darle a este discurso un orden que pueda ser entendido, pero a la vez debe ser lo suficientemente coherente para que transmita cierta sensación de espontaneidad. Además es destacable que en estos casos que he mencionado de protagonistas femeninas utilizan el monólogo interno con una intención cómica. Es frecuente, al menos en los últimos años, utilizar este recurso del monólogo interno y que las personajes femeninas cambien rápidamente del monólogo interno al monólogo externo, accidentalmente. Ya he mencionado que el flujo de conciencia, pues eso, se utiliza sobre todo en el ámbito literario porque son palabras, pero aún así continúa siendo un método que se utiliza habitualmente en películas y series.
Al fin y al cabo, el monólogo interno nos permite no solamente ver qué están haciendo los personajes o cómo reaccionan físicamente, sino que podemos ver qué es lo que están pensando y sintiendo. Son testimonios honestos y hacen que el público se sienta menos solo. Y además añade una capa más de complejidad a los personajes. Por ejemplo, en The End of the Fucking World, uno de los conflictos principales de la serie es cómo se relacionan entre ellos Alyssa y James. Y la dificultad de comunicación entre ellos queda incluso más latente cuando nosotros como público somos testigos de las dificultades que tiene Alyssa para comunicarse con James y contarle cómo se siente de verdad. Por otra parte, en el segundo episodio de la primera temporada de Gentleman Jack, Ann Lister se va de casa de Ann Walker después de pedirle un beso y las dos se disculpan, pero se tenían ganas. Tras esto, Ann va directa a la casa de Priestley y rompe la cuarta pared exponiendo sus pensamientos ante el público respecto a su futura conquista, Ann Walker. La cuarta pared en la serie de Gentleman Jack no tiene meramente la función de servir como recurso humorístico, sino que hablar directamente al público es una forma de honrar la voz de Ann Lister de los diarios, ya que fue una persona real. En mi opinión, una de las funciones de la ficción es que te permite entender tu propia persona, verte reflejada en los personajes y las situaciones, para poder así aplicar estas historias en tu proceso de introspección y averiguar cosas sobre ti misma. O reafirmar tu existencia al ver que, mira, hay personas como yo en mis historias favoritas. Por eso la representación es tan importante. En estos ejemplos que he mencionado, los personajes son imperfectos. Algo que brilla incluso más al utilizar el monólogo interno. Como mujer moderna tienes siempre la presión de que si lloras o te muestras emocional, se te va a tomar menos en serio que si te muestras como una persona racional y fría. Virginia Woolf, en Una habitación propia, dice que tu condición social está ligada a la posibilidad que no capacidad, para poder escribir. Porque genios como el de Shakespeare no florecen entre los trabajadores, los incultos, los sirvientes. No florecieron en Inglaterra entre los sajones ni entre los britanos. No florecen hoy en las clases obreras. De vez en cuando resplandece una Emily Bronte o un Robert Burns y revela su existencia, pero nunca dejó su huella en el papel. Así que es un auténtico lujo que, como mujer, puedes disfrutar de tu cotidianidad. En estas obras que he mencionado, el flujo de conciencia es una herramienta muy útil para reflejar el mundo interior de los personajes, pero en mi opinión, actualmente donde más se luce y refleja más la transposición directa entre pensamiento y mundo real es en las redes sociales. Y concretamente en el anteriormente conocido como Twitter, o en su defecto Blue Sky, Threads o cualquier plataforma que sea de palabras. Porque sí, en Instagram y TikTok puedes contar tus cosas, pero está más ligado a la imagen. Sobre todo ahora que solo se acepta como formato válido en internet vídeos. Y es como, quiero leer. Si bien tanto Instagram como TikTok puede parecer que se acerca más al formato de Gentleman Jack o Fleabag en cuanto a que hay una cuarta pared que romper y estás hablando con un público, chat, ¿are we okay? Yo defiendo que las plataformas tipo micrologging son los auténticos herederos de los autores modernistas y donde se produce la conexión más directa entre pensamiento y obra y creación y percepción. Tienes esta inmediatez que caracteriza a las redes sociales, pero el hecho de tener que redactar el mensaje hace que te tomes unos segundos de reflexión, no muchos, de manera que hay un momento en el que estás reflexionando sobre tus pensamientos y qué es lo que le vas a contar al mundo. Según las palabras de Gretchen McCulloch, al fin y al cabo, si defines a un autor publicado como alguien que ha escrito algo que ha llegado a más de 100 personas, prácticamente cualquier persona que usa redes sociales es digno de este cualificativo. En conclusión, el shitposting, que es de lo que va este vídeo, es un acto de creación literaria, no solo porque coges un recurso que ya ha sido utilizado por grandes autoridades de la literatura, sino porque consigues que los límites de la realidad y la ficción resulten difusos. El punto común entre modernistas y gente que hace shitposting es que ambos utilizan un elemento estructural, como es la forma de componer oraciones, sin mayúsculas, sin signos de puntuación, para expresar el mundo interior del narrador en relación con el exterior. Y esto es algo especialmente relevante en el caso de autoras cuyos mundos interiores durante tanto tiempo han sido escritos por hombres. El shitposting supone la unión del mundo interior y mundo exterior, que es la principal finalidad del flujo de conciencia. Y hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, te puedes suscribir, me puedes dejar un like, puedes dejar un comentario y en la descripción tengo mis redes sociales y pues otras cosas que hago.